Pues resulta que el buen Adam Wathan, que es el creador de Tailwind, publicó un post hablando un poco sobre la nueva versión de Tailwind CSS, la versión 4. ¿No? Ya están trabajando en la versión 4. Y entonces pues trae algunas características que creo que son interesantes. De hecho, no sé si se acuerdan, si que para la versión de la versión 2 a la 3 integraron esta nueva funcionalidad para poder crear nombres de clase dinámicos, ¿no? Es decir, creabas tu nombre de clase, pero si necesitabas un valor, por ejemplo, querías especificar un ancho que no existía de forma por default. No me acuerdo cómo se llama esa funcionalidad. Te lo creaban, ¿no? Ya en el compilador. Y así, ¿no? Entonces, ahora en la versión 4, de hecho yo estuve viendo algunos de los tweets de Adam, en donde iba explicando algunas cosas que quería que se fueran integrando en las nuevas versiones. Era sobre todo el tema de las configuraciones. Bueno, aquí vamos a ver paso por paso, ¿no? Primero dice que obviamente hay un nuevo engine, ¿no? Hay un nuevo compilador. Entonces dice que va a ser más rápido. Si no mal recuerdo, no me acuerdo si el compilador ya está hecho en Rust o publicó algo así. Ah, sí, mira. El nuevo engine es 35% más pequeño. No sé si se ve ahí el texto, sino aquí. Incluso con paquetes nativos, porque está reescrito en Rust, ¿no? Su compilador. Rust Everywhere, ¿no? Hemos migrado más o sea, la mayoría de las partes más, digamos que son más caras al momento de ejecutar este Tailwind para usarlo con Rust. Entonces se hace mucho más rápido. Dice que solo hay una dependencia, bla, bla, bla. Lo que quieren hacer, no sé si está por aquí escrito. Aquí está. Esto es quizá lo más importante. Lo que quieren hacer en la próxima versión de Tailwind es poder tener cero configuración para tu proyecto, ¿no? O sea, en las primeras versiones de Tailwind, incluso en el curso que yo tengo, obviamente inicializas tu proyecto, tienes que instalar PostCSS y configurarlo, tienes que crear tu archivo de configuración de Tailwind, en donde ahí más o menos especificas qué módulos quieres de Tailwind y si vas a crear más componentes, ahí también lo especificas, que creo que era la parte que a muchos usuarios no les gustaba, porque sí añadía una capa de, digamos, de dificultad un poquito más grande, ¿no? Que solamente, por ejemplo, la gente que viene de Bootstrap, pues, básicamente solo hacía referencia a la librería, al CSS y al JavaScript, y ya podías empezar a utilizar Bootstrap. Lo único que tenías que hacer es prácticamente tener aquí a un lado la página de documentación y empezar a buscar qué es lo que querías hacer. Con Tailwind, si bien a muchos les gusta ya que está configurado, esa parte de configuración es la que a muchos todavía no les gusta, incluyéndome, ¿no? O sea, yo creo que ya si tú instalas un proyecto de esta magnitud, o sea, ya un poco más maduro, tú esperarías que ya hacer los mínimos cambios posibles a un archivo JSON, ¿no? De JavaScript. Entonces eso es lo que tratan de mejorar, tratar de remover la mayor cantidad de configuraciones posibles para que sea todavía más fácil y lo puedas hacer a nivel de CSS. Entonces, por ejemplo, CSS First Configuration dice, un objetivo mayor en Tailwind 4 es hacer el framework que se sienta más CSS native, ¿no? Es decir, que todo lo que hagas esté basado más en CSS que en JavaScript. Ajá, más que en una librería de JavaScript. Entonces, dice, una vez que tú lo instalas, vas a añadirlo a tu proyecto con un import. O sea, esta sería la forma nueva en Tailwind 4 de poder configurar tu proyecto una vez que lo instalas con el npm o yarn, etcétera.
así le dirías a tu proyecto que ya estás utilizando Tailwind CSS, lo cual pues sí es un cambio drástico, ¿no? Y por ejemplo dice Luis, dice yo sí uso el archivo de configuración, imagínate ya no tendrías que hacerlo, o sea, todavía va a estar disponible esa opción, pero si ya no lo quieres utilizar, solamente necesitas hacer esto. Y dice, y en vez de configurar todas las customizaciones en un archivo de configuración de JavaScript, ¿no? Que es lo que hacíamos con tailwind.config.js, puedes utilizar variables de CSS. Entonces vas a importar tu librería y luego pues, vas a configurar tus temas a través de variables, que creo que eso está mucho mejor, porque entonces, como dicen, ¿no? Ya no sientes que estás configurando CSS con JavaScript, sino que ya estés utilizando CSS para configurar CSS. Y es un poco más intuitivo porque al usar variables, pues se entiende perfectamente, ¿no? Por ejemplo, @team, que esto obviamente es una palabra reservada más de Tailwind, pero estoy seguro que el engine busca estas nuevas estructuras, pero le deja a CSS, por ejemplo, crear todas estas variables de forma global para que entonces tú ya nada más puedas acceder a ellas. Ese es uno. Aquí me dice la directiva de team, es especial, y le dice a Tailwind que necesita hacer nuevas utilerías y variantes basadas en esas variables. Dice, permitiéndote usar clases como 3XL Text Neon Lime, ¿no? Que aquí está, Color Neon Lime. Entonces, dice por ahí, ¿por qué la extensión de Tailwind no elimina el alerta Tailwind CSS al hacer el import de Tailwind? La verdad es que desconozco esa parte, Luis. Conozco un poco de Tailwind, pero no me acuerdo de ese error, o al menos no lo he visto recientemente. Dice Abraham, en Astro instalas Tailwind CSS con una línea de comando y lo usas así de fácil. Sí, o sea, sí, el tema no es esa parte, porque al final, como les digo, yo creo que Tailwind podría ahorrarte el que tú tengas que crear el archivo de configuración o que ya te venga un archivo de configuración por defecto. Lo que hace seguramente Astro es eso, ¿no? O sea, te ahorra esa parte para que ya solo si tú necesitas un cambio específico en Tailwind, lo hagas ahí. Lo que quieren hacer es ya literalmente eliminar el archivo de configuración y que esa parte la hagas directamente con CSS, ¿no? O sea, digamos, transporta la parte de configuración en JavaScript a CSS, pensando que así va a ser un poco más amigable, ¿no? Para algunos developers el configurarlo, ¿no? Pero bueno, el archivo yo creo que va a seguir ahí si es que lo quieres utilizar. Dice añadir nuevas variables CSS funciona como extend. Ok. Pues sí. O sea, yo lo que veo es que al final mi percepción es que va a terminar Tailwind adoptando también un poco el tema de lo que tenemos con Sass, ¿no? Es decir, construir un pequeño lenguaje basado en CSS que extienda el CSS nativo para que de esa forma dependa menos de JavaScript al momento de personalizarlo. Yo creo que eso es lo que está tratando de hacer, porque pues ya ellos se inventaron sus propias directivas que al final, digo, se transforman en CSS nativo. Entonces, más o menos así es como quieren ahora que sea la configuración con Tailwind. Digo, aquí hay algunos otros ejemplos de cómo se vería. Y bueno, aquí cómo lo usas, ¿no? A mí me gusta, o sea, me gusta Tailwind porque ya en la práctica, si necesitas hacer algo que no necesita mucha personalización, es muy fácil de utilizar. Lo que no me gustaba justamente era eso, ¿no? Así tengo que personalizar. Y la verdad es que yo nunca me acuerdo de cómo crear un estilo, etc. Entonces me hacía un poco complicado, pero sobre todo porque estaba más acostumbrado a utilizar CSS y Sass y CSS modules.
como trabajo más con esos tres elementos, cuando probé Tailwind sí se me hacía un poco difícil, sobre todo. Pero ya una vez que, por ejemplo, agarras el ritmo y sobre todo si te ayudas de algunas extensiones ahí en Visual Studio Code, se hace muchísimo más sencillo, ¿no? Específicamente en React creo que es donde se puede llegar a hacer un poquito más sencillo. Dice Luis, me gusta, yo desde que conocí Tailwind no uso Material UI y uso los componentes y temas de Shad. Sí, la verdad es que sí. O sea, Tailwind se ha sabido adaptar a varios frameworks, ¿no? Adicionales, por ejemplo, de componentes. Y creo que eso está bien, ¿no? O sea, que no tengas que ver cómo conectarlos, sino que ya exista una integración un poco más natural en ese sentido. Y bueno, aquí hay algunas otras, ¿no? Hay algunas utilidades que las van quitando. En el tema de post CSS, ¿no? Digo, esto creo que sí es importante si es que tú trabajas mucho con Tailwind y si hay ciertas propiedades que vienen por defecto, para que sepas, ¿no? Cómo te afectan esos cambios, está bien. Sin embargo, este todavía no es ni una beta ni nada, o sea, solamente nos anuncian que están trabajando, pero que todavía no está disponible. Aquí dice una versión estable, la versión 4, más adelante en este año. Yo pensaría que esto a lo mejor es para junio, julio, y si no para otoño, ¿no? Es decir, para que casi a finales de año lancen la versión 4 de Tailwind, así ya muy, muy exagerado. Pero mientras todavía ni siquiera está para probarlo, ¿no? Como beta o algo así. Ah, mira, aquí está tryout de alfa. Pero estoy seguro que no es para todos. O sea, a ver, dice, si tú estás utilizando Tailwind CSS, asegúrate que cambies a la versión pre-release. Y si estás utilizando nuestro plugin de Prettier, asegúrate de instalar la última versión. Si encuentras un error, asegúrate de avisarnos, etc. Ah, no, mira, sí ya puedes instalar, pero solo la versión alfa, ¿no? npm install Tailwind next y con el soporte de Bit, ¿no? Que también ya es cada vez más común ver cómo Bit le come el terreno a ¿cómo se llama? A Webpack. Ya. Estamos casi despidiéndonos, de Webpack para algunos de los proyectos más importantes para crear aplicaciones web. Bueno, aquí te pide añadir el plugin a Bit, pero bueno, eso más es parte del bundler, ¿no? Que del framework. Y listo. Aquí también te dice cómo puedes utilizar Post CSS. O sea, está bastante completo, ¿eh? Yo creo que vale la pena que si ya usan Tailwind y quieren probar estas nuevas características, lo hagan. Lo importante de esto es siempre compartir feedback. Aquí nos ponen bueno, me necesito loguear. Su repositorio de GitHub. Yo creo que está bien si quieres contribuir y encuentras algún bug que lo puedas notificar al equipo ahí de desarrollo. Dice, nos dejan emocionados y se van, así como React 19. Yo quiero usar el hook use de forma estable. Pues sí, o sea, como que hasta que no estén seguros que funciona, es que no lanzan algo ya más estable.